Así que, bueno, ante todo, bienvenidos a estas charlas de alimentación sana y bienestar, porque al final, bueno, como ha comentado Nilda, que tenemos a Sandra, nuevita, enhorabuena por tomar la decisión de mejorar, de optimizar pues tu vida. Pero sí es cierto que por mucho que nosotros tratemos de complementar nuestra alimentación, pues si no hacemos una serie de ajustes en nuestro estilo de vida, no vamos a tener los resultados tanto en la velocidad como en la magnitud que deberíamos. Por eso hacemos estas escuelas de alimentación, que como bien ha dicho Nilda, yo llevo más de 10 años utilizando los productos, ahora os enseñaré una foto, pero realmente yo soy producto de estas escuelas. O sea, yo es lo primero que hicieron cuando me incluyeron en la compañía, pues fue el vincularme, el incorporarme a estas escuelas de alimentación, que son las que me ayudaron a cambiar mis hábitos. Entonces tenemos 12 módulos, es muy importante. A día de hoy, la clase de hoy es comer fuera de casa. Pues no hay problema si es la primera clase a la que asistes, porque son cíclicas. O sea, esto es lo típico, o pues cuando tenemos un niño pequeño que siempre tenemos que estar detrás de él con cepíllate los dientes, haz esto, haz lo otro, buenas noches, mútate por fin. Y entonces al final, pues el aprendizaje siempre es un constante hacer y hacer y hacer. Por eso siempre, pues cuando terminemos con estos 12 clases, volveremos a la primera, así que, pues si te has perdido las 6 primeras, no pasa nada, que vendrán después. Entonces, pues bueno, principalmente, este era yo, como veis ahí en la imagen, con esa cara de felicidad. Yo conozco Herbalife el 27 de noviembre de 2012, el día de mi cumpleaños. Yo recibo una llamada telefónica en la que me ofrecen pues el ir a una entrevista. Y bueno, yo llevaba 2 años, no sé si conocéis personas así, 2 años diciendo: si yo no trabajo de lo que yo he estudiado, no trabajo. A mí me quedó muy bonito, mis padres me los consintieron, a mí me lo hace eso mi hijo y no sé cómo respondería, la verdad. Pero bueno, a mí pues a mí me dejaron, me toleraron esa forma de pensar durante 2 años. Pero sí es cierto que a raíz de una tragedia familiar, mi padre tuvo un accidente de tráfico el 6 de enero de 2012, se partió casi todo el esqueleto. El accidente, la verdad es que fue mortal, pero gracias a medir 1,76 m y pesar 130 kilos, pues sobrevivió a lo que es el choque, un choque frontal. El coche quedó completamente destrozado. Y cuando llegaron a urgencias, pues lo típico, si tú tienes un accidente muy grave, pues siempre pues te hacen un TAC, te hacen pruebas para ver si hay daños en los órganos, y le detectaron un cáncer linfático en fase 3, a punto de entrar en terminal, y pues gracias a ese accidente pues se lo cogieron a tiempo. ¿Qué pasa? Que pues obviamente durante todo ese año mi padre pasó de no pisar jamás un médico o un hospital porque decía que él estaba perfecto, pues 1 mes y medio en cama en el hospital, entre preoperatorios, la operación, esperar para que ensamblaran bien las operaciones, porque ahora mi padre pues es un poco biónico, como digo yo, tiene placas de metal en varias partes del cuerpo, que es lo que le ayudaron a ensamblar los huesos. Y después ya de que ensamblaran bien los huesos, empezó con quimioterapia para el tema del cáncer. Entonces, pues bueno, mi padre estuvo 1 mes y medio en cama en el hospital, 1 mes y medio en cama en casa, 3 meses en total, digamos, en cama, otros 3 meses en silla de ruedas y otros 3 meses en muletas, aprendiendo, digamos, otra vez a andar, porque, bueno, pues lo dicho, se partió reventó la meseta tibial derecha, se le relajó la pelvis, se le separaron 6 costillas del esternón, le reventó una muñeca. Entonces, pues bueno, pues un cuadro. Y con esa situación es la que yo dije: no puedo ser una garrapata en casa, tengo que empezar pues a ayudar a mi familia a nivel económico, porque con esta situación
O sea, no podemos seguir. Y bueno, pues en esa búsqueda de echar currículums a través de internet, pues solo me llamaron de Herbalife. Yo realmente no me acuerdo de la presentación, de hecho me dijeron que la persona que me vinculó a la empresa fue quien dio la charla. Yo no me acuerdo, yo solo vi gorditos que se hacían flaquitos y como veis en esa foto yo era el delgado de casa. Entonces, claro, yo dije, esto primero para mi padre intravenoso, mi padre lo va a tomar obligado y el resto de mi familia pues ya veremos cómo lo hacemos. Obviamente tú no le puedes decir a tu familia que tome algo que tú no tomas, que no conoces, que no sabes absolutamente nada, así que empecé yo simplemente con el desayuno ideal que venía en la licencia en ese momento, que el batido, el aloe, el té y un multivitamínico. En 3 semanas yo conseguí controlar 7 kilos de peso, una talla de volumen. ¿Por qué? Porque llevaba 4 años y medio haciendo una comida al día, lo que ahora se conoce la moda del ayuno de 24 horas, pero yo cuando comía fatal. O sea, yo comía pasta, normalmente era medio kilo de tallarines con algo, ya sea 2-3 botes de tomate frito, medio kilo de carne picada, o sea, verdaderas burradas. Yo me metía 2.000-3.000 kilocalorías de golpe y muy mal combinado, sin frutas, verduras, etc. Y eso, obviamente, esos hábitos me causaron también muchísimos problemas a nivel muscular, inmunológico, etc. En esos 7 días consigo pues ese resultado, vamos al médico, porque a veces cuando tenemos una bajada de peso muy rápida saltan las alarmas en casa, sobre todo cuando eres el más delgado y te quedas más delgado todavía. Y fue mi doctora de cabecera la que, junto con mis analíticas que estaban perfectas y lo que ella conocía de Herbalife, que era una doctora que sabía, que había investigado Herbalife, y eso que ni toma los productos. O sea, yo llevo 10 años en Herbalife y mi doctora de cabecera ni toma los productos, ni puede recomendarlos, porque al trabajar en seguridad social tienen terminantemente prohibido el promocionar nada que no sea lo que el Sanidad o el Ministerio, digamos, de la Comunidad de Madrid les dice que tienen que recetar. Pero ella fue la que dijo, con las analíticas de Diego y con lo que yo conozco de la empresa, toda la familia se tiene que poner a plan. Y la verdad es que, pues, al final, pues un poquito todo ya es historia. ¿Qué pasa? Que al final también Herbalife no es una empresa de adelgazar gorditos. Herbalife es una empresa de nutrición, aporta complementos nutricionales que refuerzan la dieta mientras cambiamos el estilo de vida y conseguimos los objetivos que nos propongamos. Entonces, mi primer resultado fueron 12 kilos en 3 meses, 2 tallas de volumen. Luego lo mantuve durante muchísimos años. Yo era de las personas que alérgicas al deporte, solo me gustaba el deporte en grupo y eso de ir al gimnasio no lo soportaba porque había demasiado olor a humanidad en los gimnasios y eso de levantar pesas para mí era impensable. Y obviamente eso también limitaba mi resultado. ¿Por qué? Porque yo sí es cierto que me quedé bien, pero lo que volqué era todo en la alimentación. Y gracias a estas escuelas lo pude mantener en el tiempo. En 2018 me junté con unos compañeros que hacían deporte, conseguí bajar mi porcentaje de grasa a un 9%, saqué la tableta de chocolate, pero sí es cierto que por tema de trabajo no hacía las comidas que debía, porque había días que hacía 2 comidas, otros días que 3, etc. Y conseguí una definición muy buena, saqué la tableta de chocolate, pero me faltaba masa muscular. Porque no le estaba dando la cantidad correcta, en las proporciones adecuadas, en las dosis adecuadas a mi cuerpo. Y luego ya, pues en pandemia, pues muchas circunstancias, me separo con un niño de 1 año, se me va todo el negocio, nos encierran, 3 meses sin ver a mi hijo porque yo no tenía justificante de que era su padre y no podía ir a verle, su madre tenía verdadero pánico al tema del COVID, entonces pues acercarme yo a ver al niño era imposible, entonces 3 meses sin ver a tu hijo de 1 año, yo con esa psicosis de mi hijo se va a olvidar de mí, pues obviamente empiezas a comer muy mal,
porque también la gestión emocional, pues unos la pagamos bien y otros mal. Pero sí es cierto que dije, bueno, ya que estoy cogiendo peso, voy a empezar a hacer las cosas bien y ya hago un aumento de peso. Y de 70 kilos subí a 80, hice 10 kilos de peso, de los cuales, pues bueno, la mitad fueron de grasa. Y en diciembre ya rompí un poco esa barrera de, venga Diego, hay que ponerse a entrenar, hay que ponerse a hacer deporte. Sí es cierto que en el sistema tenemos mucha gente fitness, entonces pues al final eres el promedio de la gente con la que te juntas y eso pues siempre hay que coger y contagiarse de los buenos hábitos de los demás. Entonces dije, diciembre siempre es el mejor mes para empezar, porque siempre es el mes en el que más excusas pone la gente. No es que viene Navidades, no es que esto, no es que lo otro. Yo ya sí eso después de Reyes. Y no, o sea, diciembre tiene muchos días y los días clave, las fiestas, las celebraciones, son 2 días puntuales y no son todo el día. Entonces tú puedes tener un correcto estilo de vida, bajar peso disfrutando sin problemas. Lo que pasa es que se nos metemos en la cabeza que por querer comer bien, o mal, muy mal, 2 días, pues no vamos a hacer nada más el resto y luego, obviamente, pues vienen los problemas de peso. Y como veis ahí, pues 5 kilos de definición en grasa, todavía pues estoy con ese plan de definición, sigo pesando 81 kilos, todo el mundo me dice deja de bajar de peso y yo sigo cada vez pesando más. Es la maravilla de ese cambio de composición. Y todo eso, pues lógicamente ese conocimiento lo he tenido a través de estas escuelas. Luego ya sí es cierto, como ha dicho Nilda, pues con ese ánimo de la titulitis, pues me saqué un máster en nutrición y dietética, que de hecho tengo un 8,4 de media, porque ya me sabía todo. Precisamente por la información tanto de los médicos de la compañía, formaciones de la empresa, etcétera, y estas escuelas. Así que estas formaciones son de vital importancia, o sea, no penséis que porque las damos online o porque cada día es un orador diferente o no vamos con bata, esta información tiene menos valor. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, lo que vamos a ver es el concepto de cómo comer fuera de casa y no es el que evites el comer fuera de casa, sino ciertos ajustes que van a optimizar mucho ese resultado, porque principalmente ya con lo que es la regla número 1, ¿a quién no le ha pasado eso de ¡guau! Tengo una boda, tengo un bautizo, bueno, no como en todo el día y cuando llegue la boda me pongo como el Kiko? Pues ya veréis en otras clases, como por ejemplo la proteína, etcétera. El organismo tiene una tasa de asimilación específica y limitada por ingesta. Entonces, ¿qué me pasaba a mí cuando yo hacía una comida al día nada más? Pues que mi cuerpo asimilaba, pues, muy poca cantidad de todo lo que yo comía y el resto al final fermentaba, se pudría, no hacía bien las digestiones, estaba cansado, etc. Eso pasa cuando comemos fuera de casa y vamos con ese estómago vacío. No, tenemos que seguir haciendo nuestras comidas, tenemos que seguir cuidando bien la cantidad de proteína, de calorías y de agua que necesitamos a lo largo del día. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que podamos ir pues, a estos eventos sociales sin comer de más, porque cuando comemos de más, eso siempre se va a traducir en un incremento del peso. Entonces se puede disfrutar, no es ¡ay, pues voy a ir y me voy a privar de este plato o de este otro! No. O sea, de hecho, si comes 1 hora o 2 horas antes del evento, siempre te va a venir mejor, porque así vas a ir con esa ansiedad de nutrientes completamente corregida. Y si ya es un batido nutricional, pues muchísimo mejor, porque le aportas todas las vitaminas y los minerales. Pero esto hay que tenerlo o sea, digamos como como bien pone la regla número 1 de nuestro día a día. Luego, aquí, muy importante, que nosotros cuando vamos a un restaurante, lo normal siempre es que te ponen el pan mientras pues esperas a que te cojan
la orden del menú, o sea, antes siquiera de pedir comida, pues ya te ponen pan. A la hora de hidratación, el organismo necesita agua, el organismo no necesita vino, no necesita cerveza. Eso no significa que lo quites de tu vida. Yo sí soy partidario de eliminar esos placeres, que realmente no son placeres, son vicios, porque aunque te aportan algunos nutrientes, como por ejemplo en el caso del vino, también te aportan otras cosas que realmente el cuerpo no necesita. Entonces siempre es preferible el incorporar agua, sobre todo en la parte de la comida, para beber agua primero, y eso también te va a ayudar a saciar un poquito esa ansiedad. Y el problema del tema del pan es que si tú te pones a comer pan, ¿a quién no le ha pasado que te comes un pan y de repente te llega el camarero? Esto sobre todo nosotros tenemos una cena todos los meses en el Hotel Palace, y en cuanto se te vacía la copa o desaparece el pan, ya te han puesto, ya te la han rellenado. Y si es de vino igual, ya te la han rellenado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si empiezas a comer mucho pan, se empieza a producir mucha insulina en el cuerpo, y ya veréis en la clase de los hidratos de carbono lo que pasa. No os voy a contar aquí todo lo que se desencadena en el cuerpo, pues si no, no acabamos. Y lo ideal a la hora de empezar es siempre con la ensalada. De hecho, el orden correcto de la alimentación es por rapidez de digestión de alimentos. Es decir, la fruta es lo que más rápido se digiere, y eso tendría que ser siempre lo primero que se debería de comer, que esto lo veremos ahora en el futuro. Luego, después de la fruta, pues son las ensaladas, luego ya iría pues vegetales como un poquito más cocinados, y ya después de eso sí entraríamos en tema de almidones, de carnes, etc. El problema es que al final hacemos mucho popurrí de mezclas y ordenamos muy mal los alimentos, y por eso luego vienen los problemas digestivos, gases, etc. Luego, buffet libres. Esta es una de las reglas que a mí más me ha costado controlar, y todavía estoy en proceso. Yo de hecho esta regla, como bien digo muchas veces, si no lo compras, pues no tienes el pecado en casa y no puedes pecar. Pues yo limito muchísimo los buffets libres en mi vida. O sea, a lo mejor puedo ir 1 o 2 veces al año, porque antes yo era ir en cualquier vacación con mis padres a un hotel, siempre buffet libre, vamos a buffet libre. Yo me acuerdo pues en un viaje a Tenerife que bueno, mi hermano mediano y yo pues cogimos como 10 kilos en una semana, porque era desayuno, comida y cena de buffet libre. Y además, yo cuando me iba pues de buffet libre con mis amigos, era competición de a ver quién come más platos, y no era en plan de me voy a poner el plato pequeñito con poca comida, no, era en plan de nos cogemos el plato grande, lo llenamos hasta arriba, y quién come más, y quién come más, y quién come más, y quién come más. Entonces eso satura muchísimo el sistema digestivo y provoca muchísimas toxinas. Es un punto muy importante. Y como veis aquí, tendemos a comer el doble, y si tenemos ansiedad o tenemos una mala relación emocional con la comida, podemos comer 3, 4 y hasta 5 veces más de lo que realmente necesitamos. Y doy fe de ello, y yo me conozco las consecuencias de salud de ello. Ya no es solo el sobrepeso, sino más problemas que te pueden acarrear, emocionales, etc. Luego, la regla número 4, el tema de comida rápida. Más que comida rápida, yo diría un poquito comida basura, comida hipergrasosa, porque al final comida rápida es algo que se prepara rápido. O sea, un batido, aunque no sea de Herbalife, o sea, tú coges unas espinacas, un gazpacho, o es comida rápida, por ejemplo. O sea, tú metes 4 cosas en una batidora, lo bates y ya está hecha. Eso es una comida rápida. Una ensalada no deja de ser una comida rápida. Pero cuando vamos a este tipo de restaurantes, y ojito con estas cartas, porque ¿quién no ha visto también un anuncio en una parada de autobús que te ponen pues unas hamburguesas o unas pizzas que son más grandes que tu salón, y luego las compras y te han engañado? Ahí el marketing ha sido un poquito engañoso. Pero al final, este tipo de alimentos, como veis aquí en la carta, es una combinación de pan y patata, que es almidón,
con carne, mucha salsa, como veis ahí, o sea, es que tenéis, si no es queso, en mahonesa es salsa alioli, o le meten guacamole, etcétera. O sea, son platos hipercalóricos con muchísimas grasas saturadas y muchísimo almidón, y eso, al final, también termina saturando el cuerpo. La regla número 5, que ya la hemos mencionado, es el tamaño. El tamaño importa muchísimo, en todo, en todo. Yo aquí igual, era en plan de cuanto más grande, cuanto más voluminoso, que parece que hay veces que dices, ni que estuviésemos en guerra, que tenemos que tener el plato rebosante, que si el plato es blanco no se vea nada de blanco con toda la comida. Siempre tienen que ser proporciones pequeñas. Si asimilamos de 25 a 30 gramos de proteína, pues con 200 gramos de pescado, 200 gramos de carne es suficiente. Eso de coger un chuletón de 500 gramos no lo vamos a aprovechar correctamente. Si es cierto que, bueno, si te meten hueso, pues al final son 300 gramos de hueso y estás pagando más hueso que carne. Pero es muy importante que entendamos eso también. Que vemos, ahí no, me voy a comer 1 kilo de alitas de pollo porque tiene mucha proteína. Pues no, vamos a asimilar 200, 300 gramos y el resto, pues, es dinero tirado a la basura. Muy importante. Los desayunos, más de lo mismo. Tenemos una cultura de sobreabundancia de hidratos de carbono. Para quien conoce la pirámide alimenticia anterior, ahora ya tenemos el plato de Harvard, pero anteriormente, pues la pirámide alimenticia, 65 o 60% de hidratos de carbono, hidratos de carbono, hidratos de carbono, importaba 3 pimientos, ¿de dónde viniesen los hidratos de carbono? Mucho pan, porque el trigo es el pilar estructural de la alimentación, por lo menos en España, y la patata, y luego pues en países latinoamericanos que sí el maíz, el arroz, etc. Y mucho hidrato de carbono, pero debido al sedentarismo que hemos ido desarrollando con el avance tecnológico, pues todo ese consumo excesivo de hidratos de carbono que se quemaban porque te ibas al campo a trabajar y a meter azadón y un largo etcétera, pues ahora no se quema, como bien veremos en la clase del deporte, etcétera. Entonces, todo este tipo de desayunos altos en hidratos de carbono va a generar reacciones de insulina y todo al final a grasa. Eso tenemos una clase específica de azúcares, índice glucémico, así que no te preocupes, si esta es tu primera escuela, te la vamos a dar. Pero como te empiece yo aquí a alargar información, os aseguro que hasta las 4 de la mañana no podemos parar. Entonces, la regla número 7... Volvemos al mismo, ya lo he comentado, tema de salsas. Estas fotos quedan preciosas, o sea, se te hace la boca agua y todo lo que tú quieras. Pero al final es un bombardeo de calorías vacías, porque de hecho tú cuando calientas un alimento pierde todas sus vitaminas y minerales, o sea, los minerales no tanto, pero sí las vitaminas hidrosolubles con el calor se pierden. Entonces, cualquier carne, cualquier producto que se calienta, que se fríe, el aceite frito, olvídate, ya no es aceite, ¿sabes? Ya es un subproducto. Entonces, ya si le metes quesos fundidos, salsas, mantequillas, las patatas fritas, o sea, cambia muchísimo la cantidad de calorías que aportas. Porque, además, por ejemplo, las patatas fritas es como si fueran esponjas. Si tú las bañas en aceite, al final no es que sea una patata frita, es aceite, es una patata bañada en aceite. Entonces, siempre el tema del cocinado es otro factor importante. Crudo sería lo ideal. Obviamente hay alimentos que no podemos comer crudos, pero crudo, hervido, al vapor, a la parrilla, al horno, pero es vital que veáis, esto lo podéis buscar en internet, que veáis la diferencia, por ejemplo, con un huevo, de las calorías que nos aporta el huevo cocido, el huevo, digamos, en tortilla, y el huevo frito. O sea, es brutal la diferencia de calorías. La regla número 8, tema de refrescos y dulces. No, yo es que tomo refrescos 0. O
O sea, tienen 0 azúcares, 0 grasas bueno, y ya harán refrescos 0 ingredientes. O sea, es muy importante que también entendamos que con la industrialización, para eliminar ciertos azúcares, azúcar refinado, te ponen edulcorantes, y muchos de los edulcorantes que están, digamos, pseudo permitidos, porque están permitidos pero en pequeñas cantidades, al final son incluso peores que el propio azúcar. O sea, entonces, volvemos a lo mismo, el organismo no necesita refrescos, el organismo necesita agua. O sea, somos entre un 45 a un 70% de agua, dependiendo de si eres mujer, si eres hombre, la cantidad de masa muscular que tengas, etc. Entonces, si no te gusta el agua normal, pues aderézala. Aquí tenéis la foto de un limón, pero puede ser naranja, lo que sea. O sea, le puedes dar un toquecillo, incluso pues echar rodajas de manzana para que vaya soltando un poquito esa esencia, te haces infusiones, etc. Pero es muy importante el evitar refrescos y sobre todo carbonatados, de estos que tengan burbujitas. Pues muy importante el evitarlos. Tenemos una compañera, la doctora Mari Carmen Larios, que ella dice que si tú te tomas un refresco, al final lo que orinas no es el refresco, sino lo que orinas son tus huesos, porque te desmineraliza, no te descalcifica, te desmineraliza. Los huesos pues tienen muchos minerales, también tenemos una charla, una formación específica de ello, para que entendáis toda la importancia. La regla número 9, igual, lo he vuelto a comentar antes, primero vegetales y luego ya incorporando todo lo que sea pues proteínas o almidones, intentando no combinar los dos, no combinar proteína con almidón. Entonces, las carnes, pues en vez de con patatas fritas, con ensalada. Pescado, en vez de con patatas fritas, con ensalada. Precisamente para evitar esos problemas luego a nivel de digestión. Aquí, regla número 10, postres. Este es uno de los mayores, digamos, crímenes de irresponsabilidad que cometemos, porque, como os he comentado antes, la fruta tendría que ser lo primero que comemos, porque es lo que más rápido se digiere. Si lo comemos de postre, el problema es que, como hemos comido mucha cantidad, o hemos comido una serie de alimentos específicos, como por ejemplo la proteína necesita un medio ácido en el estómago para su digestión. Si tú metes ahí fruta, la fruta al final no se va a digerir, o sea, va a terminar fermentando y va a ser contraproducente. Por eso no se recomienda tomar la fruta de postre, sino entre comidas o como 20 minutitos antes de empezar con las comidas. Luego, tema de helados, temperaturas. Es un poquito de sentido común. Si tú pones una olla a hervir, rompe a hervir y de repente le echas 50 hielos, ¿qué va a pasar con esa olla? Pues que de repente deja de hervir, o sea, baja toda la temperatura de ese agua y tiene que otra vez volver a romper a hervir. Pues si tú has comido y de repente empieza tu estómago a soltar jugos gástricos para empezar a digerir todo eso y de repente le plantas un helado, pues para en seco todo y tiene que volver otra vez a empezar. Entonces, con la regla número 11, tema de helados, o sea, la 10 era sobre todo la parte de frutas en el postre, y el tema de la 11, pues obviamente helados, ya no solo por el tema del frío, sino porque son muchísimas grasas saturadas, azúcares, no tienen vitaminas, no tienen minerales. Y bueno, ya si le empiezas a meter siropes, etcétera, apaga y vámonos. O sea, es que tú hay un helado, o sea, de hecho, de estos que son de... Bueno, me sale o sea, no por dilapidar la marca, pero lo que son los Maxibón, esto que es nata con un sándwich de nata por un lado y la otra mitad es la nata recubierta de chocolate con almendras. Que, bueno, o sea, digo Maxibón porque se conoce, digamos, o sea, está más asociado, esto es como lo del jacuzzi, está más asociado ese nombre a ese tipo de helado, pero hay más marcas. Pues ese sándwichito son casi 400 calorías. Ese sándwichito que te lo comes en un minuto, o yo por lo menos en un minuto, a lo mejor hay alguno que lo disfrutéis más tiempo,
Pero, claro, y 400 calorías son más de 10.000 pasos andados en un día. Es que luego decimos, yo es que engordo y no sé por qué. Pues engorda por matemáticas, puras y duras. Porque estás comiendo más de lo que estás quemando. Y luego, otro punto importante a la hora de comer fuera de casa. Evita estas máquinas infernales, las carga el diablo. Literal. Porque no tienen casi nunca, o sea, en el 95% de los casos no llevan absolutamente nada saludable. Son alimentos muy altos en azúcares. Claro, son muy baratos. Pero tú vas de repente por el metro, no has hecho tus ingestas adecuadas, no te has llevado un snack en el bolso o en la mochila, y de repente te entra la gusilla y vas, pues eso, por el metro o en un centro comercial y te ves una de estas y dices, ¡ay! O me ha entrado sed y vas a una de estas máquinas y tienes las botellas de agua, pero luego tienes toda la gama de refrescos. Y cuando tienes hambre, piensas mal. O sea, es muy, muy raro cuando tienes esa ansiedad, cuando tenemos esa ansiedad por comer o por beber, que hay muchas veces que el hambre es simplemente deshidratación. No solemos tirar a las opciones inteligentes, a las opciones saludables. Entonces es muy, muy importante el que evitemos esto, y sobre todo para el tema de los hijos. O sea, España no es uno de los países con mayor índice de obesidad infantil porque al Instituto de Estadística Europeo le apetezca endosarnos el muerto. No. Porque somos uno de los países con el mayor problema de desinformación en los padres del mundo. O sea, porque al final un niño está obeso por culpa de los padres. O sea, no es que, no. El niño come lo que los padres le permiten y le enseñan a comer. Entonces, si tú tienes un niño con sobrepeso, fíjate en los padres. Normalmente los padres van a tener sobrepeso. De hecho, hay estudios que dicen que si la madre tiene sobrepeso u obesidad en el primer trimestre de embarazo, es casi seguro, firmado, que en los 2 primeros años de vida del bebé va a terminar obeso. ¿Por qué? Porque se ha formado con problemas de desnutrición y porque lo que le van a enseñar en casa son los hábitos de la casa. Y si la casa, pues la tendencia es estar en sobrepeso, le van a enseñar hábitos de persona con sobrepeso. Y un niño con sobrepeso o obeso es potencialmente un adulto enfermo. ¿Que podemos encontrarnos personas con obesidad o con sobrepeso que están más saludables que una persona con delgadez? Sí, hay casos, obviamente. Pero es muy, muy raro. O sea, cuanto mayor sea el porcentaje de grasa que tenemos, mayores van a ser las papeletas para tener muchos problemas de salud. Entonces, ahora sí os dejo que os desmutéis, porque aquí viene pues un poquito pequeños ejercicios. Entonces, a la hora de bajar al buffet del hotel, ¿qué opción sería mejor para ti? 2 bollos tostados sin mantequilla, con miel y un zumo de naranja, un tazón de muesli con pasas y leche semidesnatada y zumo, o 2 huevos revueltos con jamón curado y un par de piezas de fruta. A ver, comentarme, desmutaros. Yo la C. La C. ¿La C? La C. La C. Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el tema de los huevos o el jamón, como que también lo tenemos un poquito estigmatizado de ¡ay! ¡Ay, los huevos! Pero como os he comentado antes, los huevos revueltos, la tortilla, no es lo mismo que huevo frito. Entonces, al final, el tazón de muesli, las pasas, o sea, lo que es la fruta desecada tiene una burrada de azúcar, porque le han quitado todo el agua. Entonces, las proporciones varían muchísimo. Y como veis ahí, pues por mucho muesli, por muchas pasas, por mucho zumo, de hecho el zumo igual, el zumo le quitas la fibra y se te queda todo el agua y el azúcar, pues se te plantan 600 calorías, o sea, tendrías que andar 15.000 pasos para quemar ese desayuno. Y pensamos que es saludable, muchas veces dicen, no, yo como bien,
yo como bien, pero no tengo el físico que me gusta. Y dice, pues si no tienes el físico que te gusta, pues algo no estás haciendo bien. O sea, no puedes hacer las cosas bien y no estar como tú quieres. De hecho, hoy en la formación esta mañana nos lo decían, y dice, si no tienes los resultados que tú quieres es porque te falta información, porque hay muchas cosas o hay algo que no estás haciendo correctamente. Al acabar las compras del centro comercial, decides, pues, comer en un restaurante de comida china, restaurante, no buffet. ¿Cuál sería la mejor opción? Los fideos chow mein con verduras salteadas, ternera con brócoli acompañado de arroz al vapor, o 2 rollos de primavera con sopa wonton, que son ravioles. Entonces, la A, la B, la C, hagan sus apuestas. No os oigo. La B. Vale, he oído a una persona. Somos 16. Ideas con verdura. Yo, la A, verdura salteada. Vale, estamos entre la A y la B, o sea, los fideos o la ternera. Pues en esta opción sería la ternera. Se puede mezclar. ¿Por qué? Aporta menos calorías y mucha más nutrición, y a pesar, volvemos a lo mismo, aquí decimos, arroz, el arroz es la muerte. No, el arroz no es la muerte, la patata no es la muerte. O sea, las cosas hay que comerlas en las proporciones adecuadas y con cabeza. Entonces, el chow mein, los fideos chow mein con verduras salteadas, pues está repleto de aceite. Entonces, ahí, al meter ese aceite, las calorías se disparan. Y luego, pues lógicamente, los rollos, pues los rollitos de primavera están fritos, los ravioles con la sopa, pues suman casi 700 calorías, y eso que es cantidades pequeñitas. Pero igual, o sea, tener en cuenta que la grasa son 9 calorías el gramo, entonces cuanto más grasa o aceite, porque el aceite sigue siendo una grasa, cuanto más aceite, más grasa tenga esa comida, más calorías va a tener, aunque al final es la suma de todo lo que determina si perjudica o no esa comida, pero hay que tenerlo también en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente una mujer, a partir de los 50 años, una mujer con la menopausia, etcétera, salvo que haga deporte y ya tenga un estilo de vida correcto y adecuado, es muy raro encontrarte una mujer que queme menos de 1200 calorías en reposo. Luego en activo puede quemar un poquito más. Entonces, si tú te metes 700 calorías en una comida y quemas 1200, pues claro, solo te quedan 500 comidas, o sea, 500 calorías para comer en el resto del día. Y por eso, luego, pues las mujeres, sobre todo pues, de edades avanzadas, es que yo intento bajar de peso y no lo consigo. Normal, porque no te prestas atención a este tipo de cositas. Luego, vas a llevar a cenar a unas personas muy cuidadosas con las calorías. A ver dónde me llevas. Dice, ¿dónde es más probable tener opciones saludables? ¿En un griego, en un francés o en un indio? A, B o C. Quiero oíros. Somos 16 y oigo silencio. Nos has pillado, a ver. No, pillado. Seguro más de uno estará diciendo, no, un mexicano. ¿Dónde está la opción B? Paso palabra, opción de la llamada. El griego, el A. La A, la opción del griego. Principalmente porque, sobre todo aquí en Europa, lo que es la dieta mediterránea es la que está más estructurada a nosotros, a lo que es la gente de nuestra zona, de nuestro ecosistema. También hay que tener en cuenta que no podemos alimentarnos muchas veces como nos gustaría. O sea, por ejemplo, en esta llamada tenemos muchos latinoamericanos. Yo lo he hablado mucho con ellos y que decían, no, yo es que a mí me encanta el arroz. Genial, pero el arroz de Colombia no es el arroz de España. O sea, el maíz de otros países, el maíz en Paraguay, en Argentina, México, etcétera, no es el mismo que aquí.
O sea, ¿por qué no? Porque la tierra es diferente, porque los cultivos son diferentes, el ecosistema es completamente diferente. Entonces, no puedes comer, digamos, como en tu país, porque no estás. No tienes los mismos alimentos, no tienes las mismas cosas. Entonces, aquí sobre todo el tema a nivel del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque es más equilibrado y tiende a cubrir bien todo el ámbito nutricional que tenemos. Al final, pues los franceses son prograsas, mucho queso, mucha mantequilla, y luego la comida india, pues aunque son platos vegetarianos, pero meten mucha mantequilla también, mucha nata en la elaboración, luego los condimentos, pues me flipan, es como los mexicanos con el picante, pues claro, luego te salen unas almorranas del tamaño de la luna, y hay que entender también eso. Claro, tú te puedes encontrar con un mexicano que dice, no, yo es que estoy a prueba de picantes, y lo normal, porque tú has desarrollado tu sistema digestivo para eso. Pero es muy, muy importante al final que entendamos estos pequeños matices. Luego, comiste algo muy saludable a la cena, pero queremos entrar al postre. Mira que he dicho que no, pero bueno, vamos a entrar. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Pastel de queso con fresa? ¿Bola de helado con arándanos y un poco de salsa de chocolate? ¿O una porción de pastel de zanahoria? La B. Vale, he oído a uno. Faltan 13. Mira, uno ha salido para no contestar. La B igual. La B. Pues sí, aquí volvemos a lo mismo. El helado sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque la proporción es pequeña. La salsa de chocolate, pues son 50 calorías por cucharada. Claro, hombre, si tú coges todo el helado y lo bañas, lo metes en un bolo, en una fondue de chocolate, pues claro, aquí cambia la cosa. Pero aquí estamos hablando de proporciones, que es un poco, una cucharada de postre de chocolate con el helado, entonces al final son calorías controladas. El pastel de zanahoria suena saludable, pero incluso puede llegar a tener más calorías que el propio pastel de queso. Y sobre todo que es muchísimo azúcar lo que nos va a aportar. Luego, estás conduciendo y te entra hambre. ¿Por qué? Porque no has hecho los snacks como deberías de hacerlos, no estás haciendo caso a tu asesor y entonces pues te entra hambre en el coche. Y quieres detenerte en una hamburguesería a comer algo, no vamos a hacer apología de ninguna marca, pero bueno, la foto nos ha tocado. ¿Y qué sería mejor? ¿Un sándwich de filete de pescado sin mayonesa y refresco light? ¿Una hamburguesa sencilla, té helado y un helado pequeño? ¿O una ensalada verde con 2 paquetes de salsa ranchera y un té helado? La A, la B, la C. No os oigo. Entre la A y la B para mí. Entre la A y la B, ¿eso es que cogerías uno de la A y otro de la B o cómo? Pues mira, en este caso sería la B. ¿Por qué? Porque la hamburguesa primero es sencilla. O sea, es que no es lo mismo, pues como veis ahí en la foto, una hamburguesa de 3 pisos de pan con doble de carne, que claro, la carne dices, no, proteínas, sí, pero es que son 3 pisos de pan, la lechuga, el queso, etcétera. No es lo mismo eso que una hamburguesa sencilla, sin más base. El té helado pues no nos va a aportar nada, o sea, salvo que tú le eches azúcar. Y el helado pequeño, volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo con el tema de las proporciones, que podemos comer helado, que podemos comer arroz, que podemos comer pan, podemos comer de todo, pero con cabeza. Hombre, lógicamente, si limitamos ciertos alimentos, muchísimo mejor a nuestro sistema digestivo. Pero no es el me voy a poner a dieta, me pongo a dieta y dejo de comer. No, con cabeza, por favor. Y aquí, pues como veis, se dice, aunque no lleve mayonesa, sí hay muchas calorías en el tema del filete de pescado porque está rebozado. O sea, todo lo que sea rebozado, empanado, o sea, eso ya es una locura. Entonces, y además frito, claro, o sea, apaguen, vámonos. Y luego la ensalada, volvemos a lo mismo, pero apenas tiene proteína, va a dar hambre
O sea, cuando no le aportas al cuerpo la cantidad de proteína y fibra que necesita, pues a la hora ya estás con hambre. Y si le metes las salsas, los 2 paquetes de salsa ranchera, pues claro, apaga y vámonos. O sea, ya solo la salsa te está cubriendo la cantidad de nutrientes anterior. Y al final, pues obviamente aprendiendo estos tips y llevándolos a cabo, porque claro, si tú te conectas a estas llamadas y lo que te explicamos te entra por este oído y te sale por el otro, pues claro, luego no tenemos resultados. O sea, si vas haciendo estas cosas, vas a ir teniendo resultados como yo he tenido y como más compañeros que tenemos.